Un saludo para Alejandro Munguía, gracias por tu apoyo. Ya saben, si quieren ser saludados en el próximo video no olviden suscribirse, darle like y comentar para ganarte tu saludo. Sin más, comencemos. Hace algunos años yo tenía una gran amiga llamada Carolina. Ella era una chica normal, era una joven muy alegre de cabello largo y rizado, con una sonrisa hermosa y una voz melodiosa. Sin embargo, ella usualmente sentía que alguien la seguía a todos lados. Un día, tras estar toda una tarde navegando por la web, le llegó una solicitud de amistad a su cuenta de Facebook. Ella solo observó de reojo las fotos y aceptó sin chistar. Después de algunos días observó que aquel sujeto extraño empezaba a comentar sus fotos y a escribir en su muro. Al principio pensó que solo era alguien que necesitaba algo de atención, así que decidió no tomar en cuenta esos comentarios. Luego de 2 semanas le empezó a molestar, pues a diario escribía en su muro con cosas como: hola amiga Carolina, pasé por tu muro para saludarte y espero que tengas un lindo día, adiós. Esto le empezó a asustar y decidió echar un vistazo en el perfil de este extraño sujeto. No halló información ni nada concerniente a la vida de aquel sujeto. Lo único que encontró fueron anuncios de ventas extrañas por internet en su muro. Entonces ella pensó: es solo alguien raro que le gusta observar a la gente, así que dejó de tomar importancia al asunto y terminó solo con borrar dichos comentarios. Tras 2 meses de no saber nada de aquel hombre, halló un sobre en la entrada de su casa. Al abrirlo miró que habían fotografías suyas mientras camina por la calle, mientras se veía con sus amigas, y había una en especial en la que estaba con su novio, que estaba tachada con rojo y decía: jamás, tú solo eres mía. Ella no tomó importancia a dicho hecho y solo tiró las fotos a la basura. Entró a su habitación y encontró pegada en la ventana una nota que decía: recuerda que eres solo mía. Ella tomó la nota, esta vez con algo de miedo, y la rompió con algo de ira. Después decidió relajarse un rato y chatear con sus amigos, y al entrar a su cuenta se fijó que había cientos de mensajes en su bandeja de entrada. Todos y cada uno de ellos decía: recuerda solo mía. Esta vez, ya muy asustada, trató de eliminar a aquel raro sujeto, pero le fue imposible, su cuenta había sido hackeada. Con el fin de tranquilizarse encendió la radio, pero en la radio el locutor decía: esta canción se la dedica un anónimo a Carolina y quiere recordarle que solo le pertenece a él. ¡Qué romántico! Vamos con la canción. Esta vez, realmente asustada, pegó un grito y rompió en un llanto. Luego de unas horas de llorar y pensar en quién era aquel sujeto y por qué la había escogido a ella, se quedó dormida. Estaba sola en casa, puesto que sus padres se habían ido de viaje y no volverían dentro de una semana. Al despertar vio que todo su cuarto estaba lleno de notas que decían: solo para mí, de nadie más, me perteneces. Y como estas cientos y cientos pegadas en las paredes. Corrió al baño y vio en el espejo una foto de ella encerrada en un corazón. Esto causó que ella tuviera más pánico y golpeara con furia y llena de confusión el espejo, haciéndolo pedazos. Al tratar de caminar se cortó el pie con un gran pedazo de vidrio, y justo en ese momento sonó el timbre. Ella trató de ver quién era por la terraza, pero no había nadie en la entrada de su casa. Al contestar el intercomunicador, lo único que escuchó fue un ábreme con una voz muy espeluznante, tanto que parecía salir del mismísimo infierno. Ella colgó y corrió por un bate. Al tomarlo escuchó que alguien abría la puerta y entraba. Luego de unos momentos de titubeo, se armó de valor y bajó corriendo, pero al bajar por las escaleras no había absolutamente nada. Muy asustada recorrió toda la planta baja de su casa. Luego de unos minutos escuchó como se rompía un jarrón. De nuevo se asustó y dejó caer el bate, tomó un cuchillo y subió rápidamente, esta vez sin temor de lo que pudiese haber, pero al igual que al inicio, lo único que halló fue el jarrón roto y una marca de zapato junto al quebrado jarrón. Durante toda esa noche escuchó ruidos y revisó toda la casa en busca de su origen, pero no encontró nada. A la mañana siguiente, mientras iba de camino al colegio, se fijó que un auto negro iba tras de ella. Empezó a correr desesperadamente hasta que logró perder al auto tras una oleada de tráfico.
Al salir de clases vio aquel auto estacionado en la esquina y tratando de no ser observada salió agachada y rápidamente tomó un taxi. Al llegar a su casa nuevamente encontró un sobre, lo abrió y halló más fotos suyas, pero esta vez habían sido tomadas aquella noche en la que alguien había entrado en su casa. Luego al tratar de guardar las fotos una pequeña nota se cayó, la tomó y la leyó. La nota decía: cada vez que respiras, cada movimiento que hagas, cada paso que das, voy a estar mirando. Esto la puso frenética y salió corriendo, tomó un taxi y se dirigió directamente a la casa de su novio, para contarle todo acerca de los extraños sucesos de los últimos días. Al entrar vio a la madre de su novio llorando desconsoladamente, le preguntó qué era lo que había pasado y ella le contestó con un grito: mataron a mi hijo. Carolina corrió a la policía y preguntó por la muerte del joven. Le dijeron que el chico había muerto apuñalado cerca de su casa y que encontraron una nota que decía: ella me pertenece. Muy triste y desconcertada llegó a su casa, entró y observó a alguien sentado en el sofá de su sala con un cuchillo en su mano derecha y una copa de vino en la izquierda. Encendió la luz y vio a un hombre alto, fuerte y muy feo que la miró fijamente a los ojos y le dijo: solo Mía. Ella se quedó petrificada y sentía como un escalofrío recorría su cuerpo. Sin tener idea de qué hacer trató de correr y esconderse donde pudiera. El hombre a paso lento iba llegando hacia aquella habitación, balbuceando el nombre de Carolina mientras que la aterrada chica lo esperaba, pero solo sintió un golpe en su cabeza y cayó al suelo. Cuando recuperó la conciencia se dio cuenta que estaba amordazada y amarrada de manos y pies en una silla de madera. Sentía que su cabeza daba vueltas. En aquella pequeña habitación se percibía un terrible olor a podredumbre y se podía observar varias fotos, pinturas y escritos en las paredes. Al fondo una computadora encendida. Ella trataba de desatar sus manos, pero le era imposible y miraba con horror partes de gente mutilada y sangre por todos lados. De repente la figura de este hombre se asomaba a través de la oscuridad. Ella solo lloraba y lanzaba gritos desgarradores suplicando clemencia a aquel personaje. Él parecía no hacer caso y encendió la luz del cuarto. Con los ojos cegados por la luz, observaba en una pequeña mesa diversos instrumentos de metal parecidos a los de un médico. La joven siguió suplicando que se apiadara de ella mientras él se colocaba un delantal todo ensangrentado. Luego, horrorizada, vio cómo tomaba una cámara y la colocaba enfrente suyo. Después encendió la cámara y la conectaba al computador. Después de algunos segundos se abrió una página web. Él se paró frente a la cámara y empezó a hablar en un extraño idioma. Ella, casi al borde de la locura, trató de saltar sobre el acosador, pero su intento fue fallido. Él la tomó del rostro y la golpeó hasta casi matarla. Luego empezó a desnudar a su víctima, que solo lloraba y suplicaba que la liberen. El hombre solo parecía causarle gracia los desconsolados lamentos de la joven. Al terminar de desnudarla empezó a tomar varias fotografías. Luego, con una mirada pervertida, se acercó a la joven y la empezó a lamer por todo el cuerpo mientras repite continuamente: Mía, solo Mía. Después de varios minutos de juguetear con el cuerpo de la joven, el hombre se desnudó y empezó a fornicar a la joven en medio de los gritos de ella. Después paró inesperadamente, volteó la mirada y se dirigió al computador. Observó por unos momentos los comentarios de su perverso show. Rápidamente se vistió, se puso el delantal y tomó una jeringa con una sustancia muy extraña, se la inyectó y al poco tiempo se sintió muy débil y mareada. Sentía como su vista se iba nublando y sus sentidos se frustraban. Este momento fue aprovechado por su victimario, quien rápidamente la desató, la cargó en sus hombros y luego de recorrer por un largo pasillo llegaron a un pequeño anfiteatro. En el medio había una vieja mesa de madera con decenas de agujeros de clavos e incontables rastros de rasguños de gente desesperada por librarse de su infortunio. La tiró en dicha mesa de manera muy violenta y tomó 4 fierros que encajaban perfectamente con sus muñecas y tobillos. Luego tomó algunos clavos y empezó a clavar dichos fierros. Ella, volviendo en sí, trató de soltarse, pero fue demasiado tarde. Miró a su alrededor y vio como un amplio público la observaba. Podía ver a gente adinerada y muy elegante. El hombre, con una sonrisa macabra, tomó un cuchillo y le cortó los tendones a la joven para que no intentase más huir.
Luego tomó un líquido verde y gaseoso que al contacto corroía lo que se pusiese en su camino. Con un recipiente metálico tomó un poco de ese líquido y empezó a rociárselo en el cabello. De pronto empezó a predominar un olor a cabello quemado en el ambiente y ella empezó a sentir un extraño calor en su cabeza. Él, aún riéndose de forma perversa, tomó un espejo y lo puso frente a sus ojos y dijo: ¿te gusta tu nueva cabellera? Ella, horrorizada, veía como su cabello se caía motas, se iba quedando cada vez más calva. La audiencia parecía tener algún tipo de placer con esta clase de torturas porque se veían muy inquietos e impacientes. El hombre tomó un bisturí y empezó a sacarle el rostro a la joven mientras un asistente tenía el espejo frente a ella. Ella sentía como el bisturí traspasaba su piel y con ello su rostro se iba despegando. Trató de cerrar los ojos pero no pudo más, pues sus párpados también se los habían arrancado. Entonces vio sus músculos faciales al rojo vivo y empezó a gritar. El hombre después tomó algo de queroseno de un bote y se lo roció en los pies. Después tomó un fósforo y le prendió fuego. Ella sentía como sus pies ardían, pero no podía moverlos pues sus tendones se los habían cortado. Esto hacía que ella se desespere cada vez más e intente cada vez con más fuerza escapar, pero el hecho de que se estuviera desangrando y que sus tendones estuvieran cortados hizo que estos intentos se hicieran cada vez más imposibles. Después de la piel de sus pies se quemara casi por completo, el hombre apagó el fuego, pero no con el fin de aliviar su sufrimiento, sino que tomó un bote lleno de sal, se lo echó directo a las quemaduras y a ciertas partes del rostro. Esto le provocó un gran dolor y continuó gritando desesperadamente. El hombre se enfureció y tomó un paño lleno de vinagre y se lo colocó en la boca, callando a la víctima del macabro acto. Entonces él tomó un martillo, y de forma inesperada y con una ira que parecía incontrolable, rompió el brazo de la joven a martillazos y luego lo cortó con una sierra. Ante los gritos agonizantes de la joven, después de haber cortado el brazo lo tomó y se lo lanzó a la audiencia, que desesperadamente luchaba por llevarse un pequeño recuerdo de lo que había sido la tortura y muerte de alguien que jamás habían visto ni verán en sus vidas. La joven agitaba incontrolablemente lo que le restaba de brazo mientras suplicaba por misericordia. El hombre hizo caso omiso de sus súplicas, ató lo que pasó a ser un incompleto miembro del cuerpo de su víctima. La joven, ya casi agonizando, sintió como el hombre abría su vientre y empezaba a sacar de forma lenta sus órganos. Lo último que pudo sentir antes de morir fue como el malvado hombre clavaba un fino alfiler en su corazón haciéndolo explotar. Sus padres, al llegar de su largo viaje, encontraron la casa con todas aquellas notas y fotos. Asustados trataron de llamar a su celular, pero los enviaba directamente al buzón de mensajes. Al entrar al cuarto de su hija vieron las cientos de notas pegadas que cubrían casi por completo la habitación, y en la mitad de la cama un DVD. Lo pusieron en el reproductor, la pantalla se volvió negra, luego apareció algo de estática y por fin apareció alguien muy elegante sentado en un sillón con guantes blancos y una copa de vino en su mano derecha. Un extraño símbolo en la pared captó inmediatamente su atención. Entonces el hombre empezó a hablar y con la voz distorsionada dijo: su hija fue raptada y asesinada por nuestra multimillonaria organización. Después de que han recibido toda esta información, no podemos dejar que se lo cuenten a nadie, así que les damos dos opciones: trabajen para nosotros y busquen gente que pueda ser de agrado de nuestra gran clientela, y a cambio recibirán protección y una buena paga por sus servicios. La otra opción es fácilmente hacer volar su casa con ustedes dentro. Ustedes eligen. Dentro de la casa hay un arma escondida con 2 balas, búsquenla y el primero que la encuentre deberá matar al otro. Tienen media hora para hacerlo, de lo contrario daremos por rechazada nuestra oferta. La pantalla se llenó de estática y después de un rato se apagó. Ambos corrieron desesperadamente por la casa buscando lo que sería su salvación. Hasta que la esposa, buscando en la cocina, encontró la pistola en el refrigerador, la tomó y le dijo a su esposo: perdón, y le disparó a sangre fría. Entonces de la nada salió un tipo con una extraña máscara y le dijo: felicitaciones, al parecer has sido tú quien aceptó el trato. Lamentablemente tengo que darte una mala noticia.
A nuestra clientela le gustaste demasiado y has sido elegida como la próxima. La mujer gritó fuertemente e intentó disparar, pero recordó que había usado ambas balas en su esposo, entonces el hombre le echó un gas y ella perdió la memoria. Después de casi una semana los vecinos llamaron a la policía porque un fétido olor salía de aquella casa. Al entrar la policía lo único que encontró fue el cuerpo de aquel hombre en descomposición. De la madre y la hija no se ha sabido nada en años. Esto lo sé porque seguí al hombre que se llevó a Carolina y después de que me atraparan y me obligaran a observar todo lo que le hacían, me ofrecieron trabajar para ellos a cambio de conseguirles una víctima que supongo ya saben quién es. Tú podrías ser la siguiente víctima. Basada en un hecho real.